Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en la última presentación de Editorial Cusbaires en la Feria del Libro. Muchos están muy contentos, yo lo sé, yo también quiero que sea. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer un balance antes de hablar propiamente del libro, lo que significó para nosotros esta Feria del Libro, donde tuvimos más de 12 presentaciones en sala, donde corrimos como locos y locas, loca diría, tengo la directora de la editorial, por la falta de papel, por la falta de presupuestos que se sostenían en el tiempo, pero a pesar de todo esto agradezco a las autoridades del Consejo de la Magistratura, agradezco a nuestro presidente del Consejo Editorial que hoy nos acompaña, todo el apoyo recibido de parte del Consejo que nos permitió llegar a esta Feria del Libro con tantos títulos para presentar. Y yo creo que año a año, lo digo siempre, estamos mejorando también la calidad de nuestras publicaciones. Justamente con la incorporación de lo que es el derecho al consumo, al haber sumado nuestra justicia en la ciudad una nueva competencia, también nos permitió enfocarnos en esta temática y apoyar esta justicia de derecho al consumo. Tenemos hoy a dos de los magistrados que cumplieron un año ya en la función, y que son los precursores de nuestra justicia especializada en consumo. Bueno, el año pasado además, la ley que hoy presentamos comentada y concordada cumplió 30 años. Y igual que el año pasado, un poco por lo que les contaba antes, cerramos nuestra participación en la Feria del Libro con la temática de consumo. Y con un libro hecho exclusivamente por la editorial. Si es una obra colectiva, todos saben que en las obras colectivas lo más importante es la coordinación. Así que en primer lugar quiero, cuando digo que es hecha íntegramente por la editorial, también es una falacia, porque como dije, es la parte más difícil coordinar, así que quiero especialmente reconocer el trabajo que Débora Marava y Juan Martín Scarrenberg hicieron con la coordinación de esta obra colectiva. Por eso también quiero agradecerle a los autores y autoras que accedieron a escribir. Me acompañan dos de ellos, que además son amigos de la editorial, amigos personales míos. Quiero agradecerle a los autores y autoras que hayan confiado en nosotros y que hayan accedido a trabajar en esta publicación. También quiero agradecerle a la defensora del pueblo, María Rosa Muñoz, que además nos acompañó en la apertura de la feria con el bien común y que escribió también en esta publicación. Cada artículo está comentado por expertos, además no solo por expertos en materia de consumo, sino por expertos en la temática que cada artículo aborda, todo lo que es nuevas tecnologías, medios de pago digitales, tan en boga sobre todo y tan conflictivos después de la pandemia. Y le quiero agradecer la participación a Eduardo Molina Quiroga, que hoy no nos puede acompañar porque está ejerciendo otra función, que es la de asambleísta en el Colegio Público de Abogados, pero también siempre generoso con la editorial, ha comentado las partes que le encomendó Débora hacer. Así que dicho esto y dado los agradecimientos, le quiero agradecer al personal de Editorial Cusbaires que posibilitó y que posibilita siempre todos y cada uno de los títulos que presentamos, tanto en la Feria del Libro como a lo largo
de todo el año laboral, porque si bien nosotros trabajamos mucho para mostrarle a todos lo que hacemos en la Feria del Libro, a lo largo del año hacemos distintas publicaciones que presentamos, ya sea de modo virtual o en el Consejo o en nuestro salón auditorio del Consejo de la Magistratura. Así que bueno, agradecerle a los empleados de la editorial, agradecerle a nuestro presidente del Consejo Editorial, a quien ahora le cedo la palabra, y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Lean el catálogo de la editorial, pueden descargar este contenido y todos de forma gratuita, de manera que le posibilite a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad conocer y ejercer sus derechos. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra, muchas gracias a todos por venir. También es un alivio, ¿no?, terminar con las presentaciones tan intensas que tuvo la editorial Juzgaires, la editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, una editorial que tiene sus libros de acceso público gratuito a través de la página, y esto es muy importante, democratiza el Poder Judicial, democratiza la cultura, y a mí me ha pasado que doy una diplomatura que se da en todo el país y los libros, por ejemplo, de juicio por jurado los descargan alumnos de todas las provincias del país y los aprecian muchísimo, muy bien hechos. Sé que esta es una obra colectiva y sé que es una obra que ha encarado la editorial Juzgaires su dirección, ¿no? No ha descansado en un director o dos directores como otros códigos comentados, sino que se han tomado el trabajo, así que reiterar los agradecimientos de Alejandra, a Débora por la coordinación, a todo el personal de la editorial Juzgaires y a todos los que participaron, juristas de todo el país, algunos de poderes judiciales, otros abogados de la profesión. También recuerdo a Eduardo Molina Quiroga, con quien compartimos muchísimos años en distintas funciones en la justicia. Sé que debe haber puesto mucho empeño en esto. Por eso les agradezco nuevamente, no hay nada que agradecerme a mí. Yo asumí la presidencia de esta editorial en diciembre del año pasado y esto casi todo estaba hecho. Todos los libros que se han presentado habían nacido antes, habían sido dirigidos y coordinados por Alejandra, por Débora y por todo el personal de la editorial, así que muchas gracias a ellos y a todos ustedes por venir. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, mi especial agradecimiento a Alejandra García, primero por la convocatoria a participar de esta obra colectiva. Creo que ya es la tercera o cuarta colaboración de la editorial Juzgaires. Perdón, con vos empezamos la colección. Claro, el digesto, la compilación de normas de defensa del consumidor en la ciudad, exactamente. Y además también por invitarme a participar de la presentación de la obra, que para mí es realmente un honor y un placer. Además de eso también, por supuesto, agradecerle en nombre de Alejandra, de Débora, de Juan Ignacio, a todo el equipo de Juzgaires. Recién les decía, ya es la tercera o cuarta colaboración, además Juzgaires siempre participa con el stand en los eventos, en la jornada de defensa del consumidor, en la Semana del Consumidor que organiza la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que es un equipo de una calidad humana extraordinaria. Los felicito a todos. De mucha profesionalidad y sobre todo de una paciencia infinita. Sobre todo para las personas como las que habla, que suelen ser deudores morosos, que piden prórroga permanentemente y no cumplen casi nunca con la entrega en término de las colaboraciones, y todo el equipo con mucha paciencia espera los resultados. Menos mal o afortunadamente que la editorial no puede aplicar ni daño directo, ni daño punitivo, ni sanciones combinatorias, por ahora. Igual los abogados no estamos alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor. En cualquier caso, mi enorme agradecimiento, insisto, por todo el equipo de la editorial Juzgaires. Y a su vez, también una felicitación por todo el recorrido que recién nos decía Alejandra de este año en la Feria del Libro, pero también y particularmente por insistir
en seguir realizando aportes significativos a los derechos del consumidor. En el prólogo se dice que hay una decisión editorial de acompañar esta materia, que por cierto es un derecho dinámico de la vida cotidiana de las personas, y que además esta obra, como creo yo que la semana pasada presentaron la jurisprudencia en la ciudad de defensa del consumidor, es una gran contribución a la educación para el consumo, que a su vez es un mandato de la Constitución Nacional, ¿no? Que las autoridades deben proveer a la educación para el consumo. Y además porque es una forma también de sostener y acompañar nuestra incipiente pero pujante justicia en las relaciones de consumo de la ciudad, que cumple un año, y acá tenemos dos de los magistrados de los juzgados especializados en relaciones de consumo. Con lo cual, insisto, es una gran contribución a la ciudadanía y a todos aquellos que les interesen estudiar la cuestión de defensa del consumidor. Decía Alejandra que la ley está transitando los 30 abriles, ¿no? En septiembre cumplía 31 años la ley de defensa del consumidor. Una ley que nació en el año 93, en un contexto particular, ¿no? Donde el criterio imperante era la desregulación del mercado, bueno, cualquier coincidencia con la realidad actual puede ser o no coincidencia, ¿no? Pero que en ese contexto aparece la Ley de Defensa del Consumidor, y que en definitiva la Ley de Defensa del Consumidor propone algunos límites al mercado, ¿no? Es decir, algunos límites pensando en las personas consumidoras, en la defensa de sus derechos desde el punto de vista de considerar a todas las personas consumidoras como débiles jurídicos en una relación que se plantea como asimétrica y desigual. Y en consecuencia la Ley de Defensa del Consumidor viene a aumentar los derechos de las personas frente a las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, que además tendrán responsabilidades acentuadas en esa relación desigual, bajo el criterio filosófico de protección al débil, que es el consumidor. Pero claro, esa ley nace malherida, porque al momento de la promulgación, el Poder Ejecutivo de aquel entonces decide vetar buena parte de los artículos de esa ley, ¿no? Y así se elimina, por ejemplo, la responsabilidad solidaria de los proveedores frente a los daños al consumidor o al incumplimiento de las garantías. Se elimina también en aquel momento, en origen, el límite, el tiempo legal de las garantías de los productos o de los bienes durables. Se elimina el beneficio de justicia gratuita, que ya estaba en origen en la ley. Y también, por ejemplo, en materia de servicios públicos, se elimina una norma que le daba una presunción legal a los usuarios de servicios públicos domiciliarios para discutir con las empresas cuando había facturación excesiva, de modo tal que las empresas debían demostrar esa facturación excesiva y no el consumidor, que podía hacer pagos parciales a expensas de lo que debiera demostrar la empresa y no el consumidor. En cualquier caso, a pesar de esa mutilación de origen que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, un año después la reforma constitucional le da carácter de derecho fundamental al consumidor. Y entonces tenemos el artículo 42 y el artículo 43 que detallan los derechos fundamentales del consumidor, al mismo tiempo que le impone mandatos a las autoridades públicas para proveer a la protección de esos derechos. Y en consecuencia se desarrolla a partir de ahí, yo creo que una evolución, diría casi volcánica, en derecho del consumidor, ¿no? Con muchos avances y algunos retrocesos, con reformas a la Ley de Defensa del Consumidor que restauran alguna de esos vetos originales, que incorporan nuevos mecanismos, se amplía el derecho a la información de los consumidores, se redefine el concepto de consumidor en algún momento, se incorpora el 8º bis de la Ley de Defensa del Consumidor vinculado al trato digno que merecen todas las personas en sus relaciones de consumo, se incorpora el daño directo, el daño punitivo, se amplían los legitimados procesales para el inicio, la promoción de acciones judiciales, se estipulan algunas reglas de las acciones colectivas, en fin, se va avanzando cada vez más.
Y en el tiempo aparece, ya más cercano en el tiempo, el Código Civil, mencionado en el prólogo, como no podía ser de otra manera. El Código Civil del año 2015, que le da otro nuevo giro a la cuestión, donde ya no pensamos el derecho privado en términos tajantes de derecho privado y derecho público, sino que viene con la impronta de la constitucionalización del derecho privado y en consecuencia empezamos a hablar de diálogo de fuentes y de una regla que estipula el Código Civil de que las normas aplicables del derecho civil deben ser de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales, sobre todo los de derechos humanos, con lo cual también le abre la puerta a lo que ya la doctrina nacional y buena parte de América Latina sostiene, que los derechos del consumidor son parte de la familia de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entonces el Código Civil además incorpora, recepta los principios de derecho del consumidor, incorpora un capítulo específico sobre contratos de consumo. En el medio, las directrices de Naciones Unidas son revisadas y actualizadas, incorporando también nuevos temas y nuevos problemas del consumidor. Con lo cual, en este largo derrotero de la ley, el derecho del consumidor se va convirtiendo no solo en un derecho legal, sino en un derecho estatutario, en el sentido de que se integra con otras normas que regulan relaciones del consumo para blindar un bloque de protección integral a las personas. Y entonces hoy hablamos, por ejemplo, de nuevas situaciones y de consumidores hipervulnerables, como una categoría nueva de consumidores que pone el acento en aquellas personas o colectivos de personas que por distintas razones o situaciones de edad, de salud, de condición socioeconómica, merecen una tutela reforzada. Son los más débiles entre los débiles. Y en consecuencia se piensan en políticas públicas para brindar una tutela reforzada a quienes están en esa situación. Hoy en día, en el derecho del consumidor se está estudiando mucho la cuestión del sobreendeudamiento de las personas, el sobreendeudamiento de los consumidores, que trae problemas de insolvencia familiar. Y en consecuencia también se está pensando con normativa comparada en otros países de políticas públicas de saneamiento familiar para evitar que las personas y las familias caigan en situaciones de desamparo. O como decía Alejandra al principio, el fenómeno del comercio electrónico, la fintech, ¿no? Llamadas fintech, como esas pseudo entidades bancarias que a través de la tecnología empiezan a prestar créditos o entablan relaciones financieras con las personas. O mirar las relaciones de consumo con nuevos enfoques, por ejemplo, de género, o de acceso al consumo sustentable, que es un principio que trae el Código Civil, y pensar las relaciones de consumo también en términos de protección al ambiente. En fin, todas estas nuevas cuestiones, estos nuevos planteos, la propia dinámica de la sociedad de consumo en la que vivimos, todos estos temas y más están comentadas en esta obra. Aparecen en cada uno de los comentarios de los autores y autoras que han hecho esta obra, no solo interpretaciones de la ley pura, sino remisiones a algunas de estas cosas. En algún sentido, reinterpretando las propias normas de defensa del consumidor para hacerlas más elásticas a las cuestiones actuales. En otras, haciendo remisiones al Código Civil, a otras leyes especiales, para aplicarlas al derecho del consumidor. En otras situaciones, haciendo críticas respecto de lo que falta regular o actualizar en materia de defensa de consumidores y usuarios, citando jurisprudencia nacional, federal y también local, e incluso citando normativa de la propia ciudad de Buenos Aires, que debe ser el distrito que más legislación vinculada a la protección de consumidores tiene en el ámbito nacional. De modo entonces que estamos en presencia de una obra, de una ley próxima a cumplir 31 años, pero una ley actualizada y enriquecida con muchísimos aportes de autores y autoras, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, con enfoques y miradas nuevas que a mí me parece realmente muy interesante. Y por último, señalar que la doctrina viene insistiendo en los últimos tiempos
en la necesidad de marchar hacia la codificación del derecho del consumidor. Hay iniciativas, incluso proyectos de ley presentados para reemplazar nuestra ley por un código de defensa del consumidor, lo que sería la consagración definitiva de lo que ya creo que todos consideramos como una rama autónoma del derecho, con normas propias, principios propios, soluciones propias, procedimientos propios. Pero la codificación creo que podría sistematizar buena parte de estas normas y condensarlas en un código. No sé cuánto tiempo faltará. Esperemos que no sea muy lejano en el tiempo. Yo creo que sería otro gran paso y otro gran avance en materia de defensa del consumidor. En cualquier caso, estoy seguro de algo, que si esto llega a ser relativamente propio, tal vez con un poco más de ilusión que de certezas, seguramente la editorial Husbaires va a hacer una nueva convocatoria para volver a hacer una obra, recogiendo buena parte de este material y actualizando a lo que eventualmente pueda ser un código de defensa del consumidor para la Argentina. Mientras tanto, esperamos todos que este libro sea de utilidad para el aprendizaje, para la enseñanza, para la lectura, para el conocimiento de todos aquellos que les interese el derecho del consumidor. Muchas gracias. Bueno, ahora va a cerrar esta presentación Gustavo Cultraro, que además de ser un amigo es un profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, muchas gracias. Primero los agradecimientos y el reconocimiento al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por tener esta política pública tan clara de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y que la focaliza, entre otras cosas, a partir de una editorial que creo que cada día tiene mayor relevancia, como es Husbaires. Después, directamente a la editorial, ¿no? Porque tiene una política que implementa y concretiza estos objetivos. Y en particular, mi agradecimiento a Alejandra, que es una amiga de muchos años, a Débora, que hace poco que la conozco, pero ya te puedo agregar a mi rubro de amigo, no sé si eso es bueno o malo, por haber confiado en mí para hacer un aporte, nada más una visión. Yo vengo del mundo del derecho comercial, soy profesor, como dijo Alejandra, en la Universidad de Buenos Aires y en algunas universidades privadas sobre derecho comercial. Un derecho comercial que abarca el tema de consumo. Todavía el derecho al consumo trata de buscar su propio campo autonómico, pero mientras no lo tenga, tenemos que serían los profesores de comercial consumo, y está bien que así sea, porque ninguna duda estamos hablando de una relación de mercado. Pero antes de entrar a hacer algunos comentarios, yo me trajo unos apuntes, no se asusten, es para que yo no me pierda, suelo perderme en la exposición y termino hablando cuando me echan, entonces quiero terminar en el tiempo asignado. Yo quiero hacer un reconocimiento no solo a esa ley tan ejemplar, que es la 24.240, dictada en una época muy particular del país como 1993, sino a la Constitución Nacional y al Pacto de Olivos, tan denostado, quizás con razón en algunos aspectos, pero todos nos olvidamos que desde una diversidad ideológica y de un enfrentamiento político fuerte, como fue el que llevó al núcleo de coincidencias básicas, pudimos los argentinos, me incluyo en el colectivo, dejar de lado diferencia y obtener un capítulo de nuevos derechos y garantías que es un ejemplo, porque ahí está insertado nuestro artículo 42, que recoge, entre otros, el derecho de los consumidores, y el artículo 43 de las acciones de amparo. Y sin esa pilar, quizás no sé si hubiésemos llegado con tanta fuerza al momento actual. Así que yo, en épocas de tantas discusiones ideológicas, de tantas grietas, yo quiero reivindicar a esos hombres de todas las diversidades ideológicas y políticas que lograron, entre otras discusiones que dejaron mucho tendal de heridos, pero lograron aquí algo que los ciudadanos tenemos que apreciar y que nos toca del derecho a hacer aportes, destacar.
Dicho esto, bueno, voy a lo específico, se me convocó como unas especialistas, yo no sé si soy especialista, pero soy un curioso de un aspecto del mundo moderno, un aspecto que desde la impersonalización está personificado, medio contradictorio esto, las personas jurídicas. Entonces me dijeron, bueno, comentá el tema de las organizaciones de consumidores y usuarios, yo para estar a tono con el derecho, no sé si de género, pero no sexista el lenguaje, perdón, digo, de personas consumidoras y usuarias, para ser lo más abarcativos posible, porque se trata eso de abarcar, de incluir en este colectivo que tiene una estructuración jurídica muy particular, que regula la ley a partir de los artículos 55 a 58 a las personas jurídicas. Bueno, y sobre esa base, hacer una pequeña contribución de quien siempre se ha obsesionado con el tema de la persona jurídica que tanto nos engloba. Pareciera que ahí nos difuminamos y perdemos nuestra identidad, pero sin embargo creo que de alguna forma la tenemos. Fíjense ustedes que el sujeto colectivo consumidor está dentro de un marco económico, un marco de una relación de mercado, y es un sujeto, como bien dijo el doctor Darcy, que entre paréntesis siempre me toca hablar después de las personas que saben hablar muy bien sobre los temas, así que se me dificulta, pero trataré de estar a la altura. El doctor Darcy lo dijo, bueno, es un derecho en donde hay un sujeto o un colectivo de sujetos que somos todos, hasta los grandes empresarios, a veces se olvidan que son siempre consumidores. Fíjense ustedes, cualquiera de nosotros podrá ser empresario, pero seguro es consumidor. Y los empresarios seguro son consumidores. Y este sujeto, conjunto colectivo de personas que en determinada fase funcional adquieren el rol de consumidores, está siempre en una situación de desigualdad estructural. Y bueno, ¿para qué están las leyes? Para igualar lo que no puede igualarse. Esta concepción que parece volver ahora con algunos retrocesos, parece volver de esta concepción del contrato del siglo XIX, el contrato entre iguales, donde podíamos discutir las condiciones y las consecuencias de una relación de paridad en el mercado actual, el mercado de producción en masa, que ya se hizo fuerte a fines del siglo XIX y adquirió volumen, y ni que cuento ahora desarrollo en el siglo XX y el siglo XXI, no hay igualdad. Por lo tanto, la ley, si tiene una función, es función intuitiva de los desiguales. ¿Para qué? ¿Para favorecerlos? No, para igualarlos. No se trata de otra cosa. A mí me toca asesorar muchas empresas y en materia de consumo me llama la atención el rol que asumen. Hablan del consumidor como si fuera igual. Imposible. Y a veces me toca en el asesoramiento decirle a algún gerente o directivo, ¿qué fue lo último que adquiriste para tus bienes personales? Bueno, ubícate ahí cuando tenés que buscarle una solución a las cuestiones del conflicto con los consumidores. Y aquí aparecen, jugando un rol importante, porque lo marca la propia Constitución, artículo 42, las organizaciones de consumidores y usuarios que la ley directamente va a regular a partir del artículo 55 con un rol específico, el régimen asociativo. Cuando se trata de este régimen asociativo, ¿qué se está buscando? Yo creo, desde mi punto de vista, información, que el consumidor sepa cuál es la información. Por ahí lo traje aquí citado, Harari, dice, en un mundo cargado de información irrelevante, vaya si nos llegan informaciones irrelevantes, solo encender el celular y ya tenemos un montón de ellas. La claridad es poder, la claridad cuál es aquella información que me sirve. Y este es el rol que tienen que cumplir también las organizaciones sociales de consumidores y usuarios. Y estas organizaciones obviamente tienen que adoptar por fuerza para tener igualdad de tratamiento la condición de persona, es decir, de sujeto, como diría Kelsen, de imputación de relaciones de derecho y de relaciones obligacionales, porque obviamente es un conjunto de sujetos que tiene un sustrato humano, ninguna duda, no hay ninguna organización por ahora, no sé qué pasará con la inteligencia artificial, que necesita de ese sustrato humano, tanto lo necesita que necesita igualarse al humano y tener ese rol, y así es reconocido por el Estado. ¿Y qué rol vienen a cumplir? Bueno, desde ya el rol
informativo de educación del consumidor, educación en el buen sentido, en el sentido de romper esa ignorancia con la que todos nacemos. Miren, a mí desde el punto de vista de la enseñanza, que aprendo mucho de mis estudiantes, me sorprende aprender su sorpresa. Fíjense ustedes, cuando hablamos de derecho a consumo, y uno de los mecanismos más vinculados al derecho a consumo, ninguna duda, es el sistema de regulación de las tarjetas de crédito, se sorprenden cuando dicen, ¿cómo que tengo que pagar el mismo precio que al contado y no puede haber precios diferenciales? Sí, está escrito hace, bastantes años, no le voy a decir siglos, pero sí algunas décadas, y no lo sabe. Imagínense si aquel que esté involucrado en el mundo del derecho lo está ignorando, ¿qué puede quedarle al que no se involucra, por suerte para esa persona, con el mundo del derecho? Así que hay una cuestión de educación que tienen que cumplir, pero también hay un rol muy importante para estas organizaciones, que no son tantas, eran de 40 y pico, no me acuerdo si 42, 43 las que están inscritas, porque tienen que estar en un registro especial que le reconozca ese rol. ¿Cuál es la función que deben cumplir? Fíjense en algunas cuestiones que nos marcan el mercado que no puede ser nunca perfecto, pero no por el propio mercado, sino por lo que estamos adentro del mercado. No puede haber, por razones de razonamiento lógico, formal, algo perfecto que nazca de sujetos imperfectos. Todos los humanos lo somos, así que es imposible que haya un mercado perfecto. A algunos les cuesta entenderlo, pero lo entendieron ahora. Porque, me parece que tenemos que meter una acción de amparo para que las prepagas no se cartelicen, porque parece que hay cartelización. Y cosa que si yo le hubiera dicho a uno de mis profesores hace 40 años atrás, me desaprobaban la materia si lo ignoraba. Fíjense ustedes, ¿para qué sirven las asociaciones de consumidores? Para solucionar algunos problemas del mercado. ¿Qué problema? Afectaciones masivas, inviabilidad material del reclamo individual por la escasa cuantía del volumen que representa, desconexión con otras personas afectadas por idénticos motivos, costos de litigación, ni que hablar, falta de conocimientos técnicos específicos, plazo, duración del proceso judicial, etcétera, etcétera, etcétera. De ya que el Estado aquí tiene que cumplir un rol de permitir el acceso a la justicia, y lo cumple con la gratuidad de la justicia, lo cumple con la creación de tribunales especializados. Y en esto la Ciudad Autónoma está haciendo punta, y espero que lo copien pronto otras jurisdicciones. ¿Qué son estas personas jurídicas, estas organizaciones? Bueno, son organizaciones no gubernamentales, concepto que viene más del derecho público internacional. Por ahí algunos lo refieren, Cayán específicamente, lo cito particularmente, el tercer sector. ¿Qué es el tercer sector? Es un sector que está entre el empresarial, que es el segundo, y el estatal, que es el primero. Bueno, aquí aparecen sujetos que incluso pueden ser integrantes de otros sectores, pero que en este actúan de forma distinta, una posición funcional distinta. Y aquí este rol que tienen que cumplir las organizaciones, que son instituciones civiles, que se nutren de sus miembros. Digo por ahí que, si bien no lo dice la ley, aunque habla del término asociación, la jurisprudencia ha dicho que la asociación es un término muy comprensivo que extiende el concepto mucho más allá de la asociación civil. Yo creo, y lo digo ahí en la obra, que me parece que son las asociaciones civiles aquella figura jurídica que puede recetarlas, porque es la que nos permite participar. De todas formas, el registro ha receptado una fundación como organización, ha receptado... ¿Te viene el tiempo? Avisarle cualquier cosa. Échenme. Y eso que me traje el resumen para no extenderme. Ha aceptado la cooperativa también. Yo creo que no son las estructuras jurídicas adecuadas por diversos fundamentos que lo den la obra, pero que aquí nos extenderíamos un poco. Pero bueno, están. Y estas asociaciones tienen que recibir el apoyo del Estado. Es obligación del Estado apoyarlas. Desde ya no puede subsistir solamente el apoyo del Estado, porque si no serían una suerte de organismos estatales o paraestatales y no privados. Son organizaciones de neto corte privado. ¿Y qué pasa con nuestro mercado? Tenemos que tener mucho o poco mercado. Bueno, en materia de consumo, obviamente el mercado es muy amplio, tan amplio que tengo como actor al Estado.
dentro del mercado. El Estado es proveedor. Así que no voy a entrar en esta discusión, si quieren, de la doctrina económica, más o menos mercado. Mercado va a haber siempre. Porque aunque el Estado sea el único proveedor, lo que tengo que buscar aquí en este mercado, entendiendo por tal el intercambio de bienes y servicios, o la oferta y demanda de bienes y servicios, cómo protegemos a la parte más débil. Y una de las herramientas es que esta parte débil pueda organizarse de alguna forma, accediendo no solamente a la información, sino a la construcción de conjuntos de personas en las que pueda participar o pueda sentirse de alguna forma contenido. Así que, bueno, bienvenido a que el derecho consumidor, no sé si se pondrá, porque es una cuestión académica, como no rama autónoma del derecho, pero sí como una rama esencial de la vida de las personas, y que cada uno de nosotros pueda de alguna forma aprender que también hacia nuestro concepto de ciudadanía, hacia nuestro rol de consumidor. El trato digno también tiene que ver con esto, que somos ciudadanos y somos ciudadanos en situación de consumo, y por lo tanto se nos debe respetar y de alguna forma se nos debe proteger. La buena empresa, que las hay y muchas, cumplen esto, porque quizás desde el punto de vista empresario, voy a cerrar con esta frase, quizás desde el punto de vista empresario, hay una vieja frase que a veces se olvida. El cliente siempre tiene razón. Cuida a tu cliente. Te tengo que cambiar esto, te lo cambio. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que vuelvas a comprar. Y el buen empresario, si esto lo entiende, solucionaría muchos de los problemas, o evitaría que los problemas lleguen a tribunales en donde los jueces y la jueza tienen que decir, pero por Dios, pónganse de acuerdo, que esto no puede ser tan difícil de solucionar. Bueno, muchas gracias, y lamento que tengas que haber escuchado esta discusión.